Bien, hoy día tenemos un texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 30. Ya hemos pasado por varias secciones de Filipenses. Filipenses es una carta cortita, tiene cuatro capítulos solamente, pero en realidad vemos que en esta carta se refleja harto el corazón de Pablo. Cuando vemos el corazón de Pablo, vemos sus convicciones, o sea, lo que él cree, lo que él está convencido. De hecho, Pablo lo escribe fácilmente, que dice que está persuadido de algo. ¿Se recuerdan de qué está persuadido Pablo? En Filipenses 1 dice que está persuadido de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Esa es una gran convicción de Pablo. Otra gran convicción de Pablo es que todo lo que ha sucedido ha servido más bien para el progreso del Evangelio. Uno puede aplicarlo esto rápidamente a la condición actual, a las pruebas cotidianas nuestras o también a las pruebas globales. Es que todo lo que está pasando no se le ha escapado al control del Señor. El Señor sigue obrando y sigue obrando con su Evangelio para que crezcan nuestros corazones primeramente y también el Evangelio corra hacia otras personas. O sea, esa es la gran convicción de Pablo. Pero también vemos el corazón de Pablo. De hecho, ustedes ven ya en Filipenses 2 que dice que sean ustedes del mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí vemos los afectos de Pablo, lo que él ama, lo que él valora, por lo cual se deleita. Él se goza en que el Evangelio sea predicado. De hecho, Pablo lo dice en Filipenses, me gozo y me gozaré aún en que el Evangelio sea predicado. Entonces vemos, por un lado, las convicciones de Pablo, vemos, por otro lado, los afectos de Pablo, y también vemos cómo se comporta Pablo y cómo le pide a la iglesia que se comporte. Vamos, Filipenses 1 dice, les pido que pase lo que pase, ustedes vivan vidas dignas del Evangelio. Vale decir lo siguiente, que puedan comportarse firmes en el Evangelio, unánimes en un solo espíritu, estando dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio, pero además eh, estando dispuestos a no estar intimidados con los que se oponen. Cuatro cositas que está en Filipenses 1, 27 al 30. Y pasamos después la gran parte de Filipenses 2 que dice, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser iguales a Dios como cosa que aferrarse, lo que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Entonces vemos cómo Pablo conecta la vida del Evangelio, obviamente con Cristo, si es nuestro motor en el Evangelio. Y después llegamos a este pasaje en que vemos cómo se ve o cómo se vería una iglesia que vive de acuerdo al Evangelio y cómo se ve una iglesia en una dinámica del Evangelio. Aquí voy a hacer un resumen de lo que habla acá este pasaje. Vemos que habla de dos personas. Habla de Timoteo y habla de Epafrodito. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel, estaba desde la prisión. Entonces Pablo lo que hace es mandar de vuelta a Epafrodito. Cuando digo mandar de vuelta, es porque la iglesia de Filipos había mandado con Epafrodito, era el mensajero, un mensajero fiel, había mandado a Epafrodito a ver a Pablo con una ofrenda en dinero para su sustento, pero además era para acompañarlo en la fe. Entonces vemos que la iglesia se desprende de su gran compañero y se desprende de él y lo envía donde Pablo. O sea, eso es hermoso, porque uno le envía una ofrenda que refleja no solamente una intención de solamente de palabra, oye, Pablo, está orando por ti, sino que llevan eso a la práctica, envía con algo, con ayuda concreta, pero además le envía a una persona que es un colaborador fiel. Lo vemos acá, Afrodito era un hermano apreciado en la iglesia, era alguien que ministraba la necesidad de la gente, era alguien que enseñaba, alguien que discipulaba, alguien que lideraba también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se le ocurre a la iglesia mandar a su mejor persona? Lo envían a ver a Pablo, sabiendo que ellos iban a tener quizás cierta dificultad porque están siendo liderados por esta persona, pero lo envían a Pablo. Y Pablo recibe a esta persona. Y Pablo obviamente está contento porque está con Epafrodito. Pero ¿saben qué? Le dice, se lo envío de vuelta.
¿Acaso no le gustó a Pablo estar con él? ¿Era un mal compañero? No, es que Pablo estaba preocupado también. Estaba preocupado porque los otros estaban preocupados. ¿Saben por qué? Porque Parfodito se enfermó. En el camino se enfermó. Se enfermó siendo un mensajero. Entonces la iglesia supo de esto y se preocupó por Epafrodito. Entonces Pablo dijo, ¿saben qué? Yo amo tanto a Epafrodito y amo tanto a la iglesia que prontamente lo envío de vuelta para que ustedes puedan disfrutar de este gran hermano. Y para yo saber de ustedes, y ustedes sepan de él también. Y además que Epafrodito está preocupado por ustedes. Entonces vemos la dinámica de preocupación mutua. Vemos cómo Pablo no dice, ah, no, pues, yo soy el que estoy en la cárcel, usted está acompañado, entonces quédense conmigo, no Afrodito, porque yo estoy más necesitado que ellos. Esa no es la dinámica que Pablo está teniendo acá. Entonces, todos están preocupados por todos. La iglesia de Filipenses se preocupó por Pablo. ¿Y a quién envió? A Epafrodito. Epafrodito arriesgó su vida. Estuvo a punto de morir, dice el texto. ¿Y qué hizo? Se quedó con Pablo y disfrutaron el tiempo juntos. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Te voy a enviar de vuelta. Me gusta estar contigo, pero la iglesia también te necesita. Afrodito también quería volver porque estaba preocupado, porque ellos estaban preocupados. Y lo envía de vuelta. Y también Pablo le dice, y estoy planeando enviarles a Timoteo, otro gran discípulo amado y otro gran compañero de milicia de Pablo. Entonces, vemos cómo es la dinámica del Evangelio. Vemos cómo aquí hay una restauración de las relaciones. Vemos cómo aquí Pablo, Timoteo, Epafrodito, la iglesia se estaban colaborando mutuamente. Y no solamente eso, decimos la iglesia. La iglesia se organizó para poder enviar ayuda al apóstol Pablo. Entonces, hay una dinámica de aquí, una dinámica de restauración. Pero esto solamente ocurre con el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque por causa del pecado, el Evangelio nos separa de Dios y nos separa entre nosotros. Pero esto no siempre fue así. Voy a volver a los orígenes, al comienzo, al génesis de las cosas. Génesis 1, 2 y 3, donde está la creación y también está la caída de la humanidad. Ustedes han escuchado, me imagino, historias infantiles. ¿Cómo comienza? Comienza, había una vez, ¿cierto? Una familia en un bosque, y después viene el desenlace. Está el comienzo, viene el después del desenlace. ¿Qué pasó? Viene la tensión. Y después viene el final, que siempre es un final feliz, un final en que las cosas están recuperándose. Bueno, de alguna forma, esta estructura responde a cómo Dios nos creó y también cómo Dios diseñó nuestra vida y cómo diseñó también la historia de la humanidad. Hay una creación, pero también hay una caída que provoca la tensión y también hay una consumación de una historia. De hecho, la historia de redención se puede contar en tres capítulos o en tres escenas. En primer lugar, creación. Segundo lugar, caída. Tercer lugar, redención. O sea, lo podemos ver de esa forma. Cuando hablamos de caída y cuando hablamos de creación, estamos viendo esto de los orígenes en Génesis 1, 2 y 3. Pero voy a comenzar con la creación. Dios creó al ser humano perfecto. Lo creó con todas las capacidades necesarias para subsistir en este mundo. Lo creó con la capacidad de conectarse, unión perfecta con el Creador. Había comunión perfecta entre Adán y Eva, entre el pueblo de Dios. Y también había una comunión perfecta con la creación. O sea, Dios creó al hombre perfecto, en un mundo perfecto, en una relación perfecta, en un contexto perfecto. De hecho, Dios dijo, y creó Dios todas estas cosas, y vio Dios que esto era bueno, y era bueno en sobremanera. Entonces, cuando vemos de quién es culpa de las peleas, las discusiones, o bien las diferencias de opinión, no es que Dios nos creó diferentes, porque sí nos creó diferentes, pero el problema es la culpa del pecado, porque había una relación perfecta entre el hombre y la mujer, entre el pueblo de Dios de ese tiempo.
Pero ¿qué pasó con la caída? Cuando hablamos de caída es cuando el ser humano, el hombre y la mujer, deciden no obedecer a Dios. Dios les dijo, mira, aquí está, este mundo está perfecto para ustedes. Pueden comer de todo árbol que está en el huerto y en la creación, de todo árbol, pero es solamente uno del cual ustedes no pueden comer. Y si comen de este árbol, del fruto de este árbol, ciertamente ustedes morirán. Era muy complejo la solicitud de Dios. Nada, para nada complejo, porque Dios le había provisto de todo lo necesario para subsistir, de todo lo necesario para deleitarse en Dios, de todo lo necesario para estar en comunión unos con otros, de todo lo necesario para estar en comunión con el Señor. No le faltaba absolutamente nada. Nada le faltaba al pueblo de Dios, a Adán y Eva. Pero viene el engañador y les sugiere a sus pensamientos, les sugiere lo siguiente, les dice, con que Dios les ha dicho no coman de ningún fruto. En primer lugar, eso es una mentira sugerente, porque ¿qué quiere decir Satanás al respecto? Oye, Dios es tan malo con ustedes que no les permite comer de nada. Es como cuando la gente nos pregunta, porque somos cristianos, nos dice, oye, ¿ustedes no pueden hacer esto? ¿A ustedes la iglesia les prohíbe hacer tal cosa? ¿A ustedes su pastor les prohíbe hacer tal cual cosa? Dicen, no, no se trata de eso, es una relación con el Señor, usted lo explican de la mejor forma posible, la gente no entiende. Pero aquí le pregunta astutamente la serpiente, le pregunta no a Adán, que era el representante de la humanidad, le pregunta a Eva, le pregunta, oye, ¿acaso Dios no quiere que coman de nada? Y Eva le responde de una forma, le dice, ¿sabes qué? No, de hecho, ni podemos tocar de un árbol. O sea, le agrega un poquito ahí. Y uno dice, pucha, que exagera la mujer. Y uno podría linchar esa actitud femenina, decir, ¿sabéis qué? Le exageró. Pero les digo algo, lo que hizo el hombre fue nada. El hombre sí estaba ahí. A veces pensamos que el hombre estaba lejos. Cuando Satanás tienta a la mujer, el hombre estaba ahí. ¿Y qué dijo? Nada. Se quedó callado. No advirtió a la mujer, no dijo no, por favor, no dijo absolutamente nada. Entonces vemos que finalmente lo que hace la mujer, vio, vio al árbol, vio el fruto, dijo, esto se ve bueno. O sea, con esa mentira detrás de fondo, dijo, se ve bueno. Pero además, la serpiente, que el diablo utiliza a la serpiente para poder engañar a Eva, le dice, ¿sabes qué? No va a pasar nada, absolutamente nada. Van a comer y van a ser como dioses. O sea, vaya oferta. Y Dios sabe que va a ser así. O sea, le dice, Dios no solamente no es bueno, además es injusto, es malo y es mentiroso. Y no es recto. Y no es santo entonces. O sea, ¿se dan cuenta todas las cosas que la serpiente, el diablo dice de Dios? El problema es que la mujer cree esto y el problema es que el hombre llega a creer lo mismo. ¿Qué pasó entonces? La mujer comió y le dio de comer. Estoy parafraseando lo que está en Génesis 1, 2 y 3. Usted puede leerlo en sus casas. Y le dio de comer al hombre y ambos comieron. ¿Y qué pasó? Dios, Dios se da una vuelta por el jardín. Estas personas después se escondieron, tuvieron miedo, estuvieron desnudos. Y cuando habla de desnudez, no solamente en aspecto físico y sensual, es que se sintieron desprotegidos, se sintieron desvalidos, se sintieron débiles, se sintieron insignificantes, se sintieron eh, sin fuerza y sin capacidad para enfrentar el mundo. O sea, estaban indefensos, indefensos, pero además estaban vulnerables.
estaban avergonzados y atemorizados. Y Dios les pregunta, le dice a Adán, no le pregunta a la mujer, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y siempre digo, no es que Dios estaba jugando a las escondidas, no es que Dios no sabía dónde estaba, interpela a Adán para que se dé cuenta dónde estás. La misma pregunta que te hago a ti, ¿dónde estás tú en este momento? Y ahí uno puede estar, gracias a Dios, en comunión con el Señor, y dice, Señor, estoy aquí aferrado a Cristo. O bien de alguna forma uno está escondido y dice, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy escondido. Y cuando Adán responde, dice, aquí estoy escondido. Escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó a tener miedo? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Y la respuesta genial de Adán, ¿saben cuál fue? ¿Sabes qué? Es que sí comí, pero resulta que la mujer me dio y yo comí. Como que ella me dio y yo estaba obligado a comer. Ella me dio y comí. Y Dios juzga a Adán. Pero más que un juicio, en realidad es la consecuencia de su propio pecado. O sea, es un juicio, pero es consecuencia de su propio pecado. Dice que va a tener que sufrir, va a tener que trabajar duro. El tema no es el trabajo, por si acaso. El tema no es el teletrabajo. El tema es trabajar duro. El problema no es el trabajo en sí. Es una bendición del Señor el trabajo. Pero en un contexto caído, va a tener que trabajar duro. A la mujer también la juzga. A la serpiente también la juzga. ¿Cierto? Entonces vemos ahí que hay una caída de la comunión con el Señor, pero también unos con otros. ¿Qué pasó entre Adán y Eva? ¿Qué pasó entre Adán, Eva y Dios? Vamos por partes. Con Dios. Primero se escondieron. Segundo, tuvieron miedo. Tercero, se sintieron vulnerables. Y cuarto, estaban avergonzados delante del Señor y estaban separados de la comunión con Él. Y entre ellos, ¿se dan cuenta que se echa la culpa uno al otro? Nadie se responsabiliza por sus propios pecados. Hay distancia, hay indiferencia, hay amargura incluso, hay falta de humildad, hay orgullo, hay vanidad, es querer salvar su propio pellejo, no pensar en el otro, hay indiferencia del hombre de no proteger a la mujer, hay indiferencia de la mujer que no es capaz de ser ayuda idónea del hombre, hay ambas cosas pasando ahí, muchas cosas pasando. Entonces el pecado comienza a destruir letalmente la relación del ser humano, el pueblo de Dios, con el Creador y Señor, y también entre en su prójimo. Y en adelante lo que el hombre cosecha es pecado tras pecado, muerte. Pecado tras pecado, muerte. ¿Se recuerdan del primer asesinato? Historia famosa, ¿cierto? Caín y Abel. Abel y Caín hicieron una ofrenda al Señor, pero el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, no de la de Caín, y Caín siente envidia, y ¿qué hace? Se ensaña con su hermano y lo asesina. ¿Se recuerdan de ese relato? Lo asesina. ¿Y qué pasa? Y Dios nuevamente busca, vemos la gracia del Señor, que busca a Caín, así como buscó a Adán, así como buscó a Eva, así como justificó a Adán y Eva, busca a Caín. Y le pregunta lo siguiente, oye, ¿dónde está tu hermano? Nuevamente, no es que Dios no sabía dónde está Abel, no es que Dios se le pasó esto, que no se dio cuenta, no que Dios está tan ocupado y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y saben cuál es la respuesta del hermano del año? Lo siguiente, le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Así? Yo creo que ni siquiera pestañó, no sé. Cara de póker, así, no sé.
Y mire la contrapregunta que le hace Caín a Dios. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que preocuparme por él? ¿Acaso yo tengo que ayudarlo y cuidarlo? Dios no responde ahí, pero la respuesta es sí, es tu hermano. De hecho, la sangre clama delante de mí. Es tu hermano, ¿qué hiciste? Entonces vemos que ahí hay creación, hay caída. Y en ese panorama nos enfrentamos nosotros, con una carne caída. Que frecuentemente pecamos, que frecuentemente nos distanciamos de Dios, que frecuentemente nos distanciamos el uno del otro. Pero si esto fuera sin salvación, sería un desastre, sería un completo desastre. Y vemos que Cristo muere, viene a este mundo, vive en obediencia al Padre, muere en la cruz y resucita para que nosotros tengamos vida abundante, verdadera vida. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con el Padre restablecida y comunión entre nosotros, o sea, viene la restauración. Y la iglesia, lo que debe pasar en su iglesia, es que ya que hay personas que han sido restauradas por el Señor, o están bien en proceso de santificación, debiera eso guiarnos a tener una vida de comunión cada día más plena, en comunión con el Señor y en comunión con nosotros. Pero tú y yo sabemos que esto es muy complejo. Siempre digo una frase, en el Evangelio no hay cosas ni fáciles ni hay cosas difíciles. El Evangelio no es ni fácil ni difícil, no está en la categoría de cosas que nosotros podemos alcanzar a hacer. El Evangelio es imposible. Es imposible. ¿Cómo va a ser posible que gente de diferentes edades, contextos, naciones incluso, generaciones, puedan estar juntos en una iglesia local y ser hermanos, compañeros de batalla y compañeros de milicia? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Restaura todas estas cosas. Aquí vamos ahora al texto de Filipenses. O sea, el panorama, el telón de fondo es creación caída, pero aquí vemos un pantallazo de lo que es la redención en la vida de iglesia, en la vida del Evangelio. Entonces, si queremos comprender el Evangelio, no solamente basta con leer personalmente la Biblia o tener conocimiento de la doctrina cristiana, buena información acerca de la doctrina, o tener una buena Biblia de estudio en la casa. No basta con eso, porque el Evangelio es eminentemente comunitario. Hay frases que uno dice, el Evangelio es una relación personal, tú y Dios. Eso sí y no, porque esa relación debiera siempre guiarnos a una comunión con su cuerpo, la iglesia. Cristo es la cabeza de un cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo si no amamos a su cuerpo? Alguien que ama a su cuerpo es porque ama a Cristo. Por tanto, para poder amar a su iglesia, lo que debemos hacer es amar a Cristo. Pero ¿saben qué? Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero. La única forma de experimentar una iglesia transformada por el Señor en comunión y comunidad es ser transformados nosotros recibiendo ese amor y esa gracia de manera generosa. Siempre cuento respecto de un himno que me gusta mucho, que, que es que el coro dice que yo era un vil indigno, que Él me salvó. Yo era un vil indigno y Él me salvó. Si no creemos eso, que cómo vamos a amar a nuestros hermanos. Debemos partir de la base que estábamos perdidos y Dios nos encontró. Él nos salvó. Éramos viles indignos y Él nos salvó. Nos hace dignos, dignos de estar en comunión con Él y dignos de amar a otros de manera generosa, de manera digna del Evangelio. Entonces vemos acá que Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo. O sea, Pablo estaba en la cárcel, necesitaba compañía, estaba solo y abandonado, por así decirlo. Lo fueron a ver y no se apropia de esa ayuda, sino que dice, ¿sabes qué? Quiero enviarle pronto a Timoteo.
Y aquí dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, de la misma disposición. O sea, está hablando bien de Timoteo, cosa que cuesta muchas veces. Hay gente que realmente habla mal de otro, pero aquí con el Evangelio es hablar bien de lo que Dios está haciendo a la persona. Dice, él sinceramente se interesa por ustedes. Todos los demás buscan lo suyo propio, pero él busca lo que es de Cristo. O sea, todos los demás buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero este caso es distinto. Ustedes no lo conocen a Timoteo, conocen los méritos que él tiene. Es un hombre fiel al Señor, desde pequeño ha sabido la Escritura. Y a este, al mejor hombre, le voy a enviar. La generosidad de Pablo, de enviarle el mejor, el más fiel, el mejor compañero, los envía hacia ellos. Y dice después, así que espero enviarlo pronto, luego que yo vea cómo va mi asunto. ¿Cuál es el asunto? Estaba esperando la sentencia, Pablo. Entonces uno podría decir, pucha, mejor que se vaya cuando ya tenga respuesta. No, lo envía lo más prontamente posible. Y confío en el Señor que Él también irá. Después dice, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito. O sea, se dan cuenta, no solamente envía a uno, envía a dos, o sea, envía a Epafrodito, también quiere enviar a Timoteo. Dice, envío a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, aquí está claro que Epafrodito era de la iglesia de Filipo y le envía, y es enviado como mensajero, y dice, un servidor, un ministrador de mis necesidades. O sea, le envía a alguien que había sido enviado para ayudarlo. Pero aquí quiero que enfoquen en una progresión de tres palabras que va a ayudarnos mucho en este sermón. Dice, Epafrodito es mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia. O sea, aquí vemos de alguna forma una progresión en la relación. Vemos que no solamente considera que es hermano. Ustedes en esta misma iglesia y en otros contextos pueden saber que tenemos hermanos en la fe, ¿cierto? Ustedes tienen hermanos en la fe. Pero no necesariamente al ser hermanos somos colaboradores del Evangelio. A veces somos hermanos, pero estamos cada uno por nuestro lado. Somos hermanos y no somos capaces de compartir unos con otros. Entonces aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Él era mi hermano. Punto importante. Buenísimo. Eso le da pie y base a todo lo que sigue adelante. Pero siendo mi hermano, llegó a ser mi colaborador. O sea, no solamente es mi hermano en la fe, sino que además estamos juntos compartiendo unos con otros recursos, tiempo, dones, talento. Pero eso ya es un grado más íntimo. Pero hay un grado un poquito más íntimo que dice, y además era compañero de milicia. O sea, peleamos codo a codo, unos con otros. Nos cuidamos la espalda. Era yo guarda de él y él guarda mío. Éramos buenos compañeros de batalla. Nos apoyamos en todas. Nos llamamos por teléfono, oramos unos por otros. O sea, ¿se da cuenta que es distinto la progresión? Una cosa es ser hermano, otra cosa es ser colaborador, y otra cosa es estar codo a codo peleando, compañeros de milicia. Entonces, cuando somos rescatados por el Señor, no somos rescatados solamente a ser hermanos. Una palabra muy común en la jerga cristiana evangélica. Hermano, hermana, hermanito, dirían por ahí, un curadito diría, hermanito, hermano. Pero antes de eso, nosotros ni siquiera éramos hermanos. Estábamos separados, divididos, ni nos conocíamos. Siempre decimos con algunas personas, si no hubiésemos sido cristianos, yo nunca te hubiese conocido. O nunca hubiésemos estado juntos en esto, porque tenemos gustos tan distintos, tan diferentes. Venimos de contextos tan distintos también que cómo nos vamos a juntar. Siendo hermanos, podemos decir, ¿sabes qué? Hay una confianza distinta. Hablamos el mismo idioma, leemos la palabra, la entendemos, podemos ser desafiados en la fe, tenemos hermandad por la obra de Cristo. Pero Cristo no murió solamente para que seamos hermanos, sino para que seamos buenos hermanos. Hermanos de esos de aquellos que son colaboradores unos con otros,
que colaboran, que trabajan juntos, que laborean juntos en un proyecto. Y el proyecto es su evangelio, el proyecto es su iglesia, su misión. Pero no solamente colaboran, sino que están codo a codo como compañeros de milicia, peleando la buena batalla. Como dice en Filipenses 1, 27 al 30, que habla de, pase lo que pase, ustedes permanezcan firmes en un mismo sentir. ¿Se dan cuenta de la progresión? Pero el pecado, la distancia con Dios y con los otros, daña este modelo que es de iglesia, lo daña. Entonces, gracias a Dios que seguimos siendo hermanos y de ahí podemos construir. Buenísimo. Y el Señor quiere hacer eso con nosotros. Él no quiere dejarte como un hermano nomás, no quiere dejarme a mí como hermano nomás, quiere que seamos colaboradores y además quiere que seamos compañeros de milicia, de batalla. Hermoso, porque Él tenía gran deseo de verlos. ¿Se dan cuenta? Epafrodito, que había ido fielmente a ayudar a Pablo, tenía gran deseo de ver a la iglesia de Filipenses, de Filipos. O sea, él amaba a la iglesia, quería verlos. Creo que es lo que pasa también con nosotros en este momento. Dios está provocando en nuestros corazones un amor entrañable, de querer vernos, por fin. Esto no es lo mismo, pero ayuda. De alguna forma nos vemos, nos conectamos, sabemos cómo estamos, sabemos cómo está cada uno de nosotros, de alguna forma. Llamado por teléfono, una videollamada, un saludito por WhatsApp. O sea, pero aquí vemos que Epafrodito tenía muchas ganas de ver a la iglesia y él se angustió gravemente porque había oído que había enfermado. O sea, él se preocupó porque los otros estaban preocupados por él. Pues en verdad estuvo enfermo. Aquí Pablo no dice, no, o sea, que no pasó nada. No, en verdad estuvo enfermo. Y en realidad estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza, porque se amaban mucho entre ellos. Así que le envío a Epafrodito con mayor solicitud. Se los envío. Y no los envía porque no le gustó su compañía, sino porque él amaba también que estuviera con la iglesia, para que al verle de nuevo, ustedes se gocen. ¿Se dan cuenta? O sea, esto se trata de alegría y de gozo. O sea, el Evangelio no es decir, ¿sabéis qué? Pucha, ya entendí la cuestión. Soy hermano, pero ahora voy a tener que esforzarme para colaborar y esforzarme también para ser compañero de este otro que me cae mal. Con mucho esfuerzo lo voy a hacer, porque el Señor lo dice nomás. Porque si no le quiere al Señor, yo no lo haría. Esa no es, no es un fruto del Evangelio. Nos dice para que se gocen con esto. A los que son como Él deben valorarlo. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto, próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces vemos cómo el Evangelio restaura todas las cosas. Lo que estaba dividido entre Dios y el hombre, lo restaura. Lo que está dividido entre la iglesia, lo restaura. Si somos hermanos, Dios quiere no solamente que seamos hermanos, que seamos colaboradores y compañeros de milicia. La pregunta entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Hay pasos prácticos que podemos dar, muy prácticos. ¿Hay alguien que, que tú conoces de nuestra congregación o bien otro hermano en la fe que sabes que está solo o bien que no sabes qué es de él? ¿Y te acuerdas? ¿Te digo algo? Si te acuerdas, no digas, me acuerdo de tal persona. ¿Saben qué? Pastor, llama a tal persona. Yo lo voy a hacer, lo puedo hacer con gusto. Pero Dios te está llamando a ti también. O ¿sabes qué? Me acuerdo de tal persona. Oye, ¿puedes llamar? Es como decir, Señor, heme aquí, envíalo a él. Eso es ridículo. Heme aquí, envíalo a mí, Señor. Entonces, si Dios te pone a alguien en el corazón, bueno, llámalo por teléfono, ora por él, conversa, busca de alguna forma saber cómo está, y trata de vincularte. También al revés, si tú estás quizás pasando un momento complicado o complejo y eres de los que te encapsulas y no te sacarás de ahí, oye, levanta la manito, llama por teléfono y dice, ¿sabes qué, hermano? Necesito ayuda.
podemos conversar al respecto. Es bueno hacer eso también. O sea, siempre es bueno también pedir ayuda y también entregar ayuda, o sea, mutua, cosas prácticas. Cosas prácticas que podemos ver también incluso ahora, eh, que lo vamos a mencionar después. Hay familias de la congregación que están siendo afectadas por el tema de la crisis sanitaria, en términos de recursos económicos. Ya venían complicados de antes y algunos están más complicados ahora. Como iglesia establecimos un ministerio de misericordia, que está mucho más formal ahora, en que Ricardo Lagos, nuestro hermano, el equipo base, es el líder de este ministerio en este momento. Y lo que estamos haciendo es ayudando a familias de la congregación, con alimentos, con fruta, con verduras y con alimentos no perecibles, en pos de estos hermanos. ¿Por qué? ¿Por hacer una buena obra simplemente? No, porque tenemos que preocuparnos unos por otros. Unos por otros tenemos que preocuparnos para que cada hermano esté bien. Entonces, nuestra tarea, ¿cuál es? Es decir, ¿sabes cómo puedo ayudar yo? ¿Cuál es el grano de arena que puedo dar? ¿En qué puedo servir? Hay muchas formas. Entonces, Dios nos dé la gracia para poder ser proactivo en esto y poder estar dispuestos a la comunión y al servicio también de otros. Entonces, vemos que esta vida de iglesia es un reflejo de la obra del Evangelio. Es un reflejo de la obra de Cristo en la cruz. Él nos amó primero. Jesús no se aferró a nada, se despojó de todo. Estuvo dispuesto a ser obediente y a perder su propia vida. Lo mismo que vemos acá en Epafrodito y en Timoteo y en Pablo, en que mutuamente entre ellos arriesgaban su vida para servir a otros. Entonces el proyecto de iglesia no es de una persona, es de toda la iglesia. El proyecto de iglesia no es de una organización. El proyecto de iglesia es un proyecto vivo, en que los miembros de la iglesia, cada uno de ustedes, son miembros del cuerpo de Cristo, están dispuestos y disponibles para servir a otros, pero no solamente por quedar bien, y no es por quedar bien, es por honor y honra de Cristo. Y eso se refleja en amor a nuestros hermanos. Así que, ¿cómo podemos experimentar esto? Primero, recibiendo la gracia del Señor. Porque muchas veces nos pillamos y nos sorprendemos en una actitud egoísta, en una actitud que solamente piensa en mí y en mí, en yo y en yo, y no pensar en el otro. Por ahí le dice que no debemos pensar solamente en nosotros, sino también en los intereses y en las necesidades también de los demás. Pero a veces nos pillamos que ni siquiera nos preguntamos acerca del otro. A veces decimos, no, no soy indiferente, pero ni siquiera sé el otro, y no me interesa tampoco. Entonces, que el Señor cambie nuestro corazón, nos transforme a su imagen. Y para eso debemos arrepentirnos, porque estamos programados de una manera independiente, egoísta, ya sea por nuestra naturaleza humana o también por nuestra cultura, que es súper individualista. Que el Señor nos transforme y nos cambie a su imagen. Y que lo que Dios nos llama a hacer en esta semana, en este tiempo, sea por amor a su gloria, amor a su nombre, y sea un reflejo de la obra del Evangelio en nuestros corazones. Entonces, el Señor nos guía a ser su iglesia y a parecernos a esta iglesia, que esta iglesia se parecía bastante a Cristo. ¿Tenía problemas? Por supuesto. La iglesia de Filipo tenía problemas. Había dificultad entre un par de hermanas incluso, ahí en la iglesia. ¿Pero saben qué? Vamos adelante a la perfección, como dice Pablo. El que comenzó la buena obra en ti y en mí, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. El que comenzó la buena obra en nuestra congregación, nuestra iglesia de Concón, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y cada día vamos a ser santificados por el Señor para no solo ser hermanos, sino colaboradores y compañeros de milicia que luchan codo a codo. Los invito ahora. Señor, te damos gracias porque podemos conversar contigo. Y a pesar de que tenemos pecado en nuestros corazones, egoísmo, vanagloria, a pesar de que hay tantas cosas que nos impiden amarte con todo y amar a nuestros hermanos,
con nuestra familia, de manera digna del Evangelio, tú ofreces perdón, Señor. Y te pedimos perdón, porque algunas de las veces en que ponemos nuestros intereses por sobre los de los otros y por sobre los intereses de Cristo, Señor. Te pedimos perdón, Señor. También queremos pedirte que podamos dar pasos de fe en amar a otros, Señor, en amarnos unos con otros, Señor, y además poder ser de servicio a otras personas, Señor. Guárdanos, Señor. Queremos aprender a gozarnos en esto. Queremos pedirte perdón por nuestros errores, pero queremos gozarnos en la comunión contigo y con nuestros hermanos. Queremos disfrutar el diseño de Dios para tu iglesia por medio de la obra del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.